Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos en los miércoles culturales, con un frío tremendo, pero con el ánimo y el calor de los libros y el amor por la lectura. Ya estamos acá en vivo y en directo con José Luis Flores y con nuestra gran invitada Ingrid Guzmán Rivero. Hola ¿Cómo están, chicos? muchachos, ¿Cómo bienvenidos están? a estos miércoles en que hablamos de historias, mitos, leyendas, recovecos, misterios, y también hablamos de tradiciones, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y gracias Ingrid por venir aquí a conversar con nosotros nuevamente. Vamos a seguir con este tema de dónde vienen las historias y por qué tenemos esta hambre de contar. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, estoy disperso y ya no me tomé la pastilla de la concentración, así que si me alejo, ustedes me traen de vuelta. Perfecto, perfecto, no hay ningún No hay problema. problema. No, pero con todas las ganas, esta vez, de interrumpirte todo lo que pueda, pero es que, ¿sabes qué? La sesión pasada diste una charla tan magistral, yo no me esperaba eso. Entonces, toda la historia que hablaste de la narración, de cómo el hombre ha hecho esto, el tema de la narrativa, parte de su vida, su esencia como humano, quedé en otra. Entonces, no me daban ganas de interrumpirte, en serio, estaba No, fascinada. no, hoy día quiero interrogarlos a ustedes también un par de cosas, pero les quiero contar a los amigos que nos van a enchufarse recién o que no vieron el capítulo anterior, pueden encontrarlo en YouTube, ¿cierto? Y que estuvimos Así es. hablando de el origen de nuestro contar historias, ¿no? En las cavernas, alrededor del fuego, la urgencia, dar cuenta de la cacería, de ritos mágicos, de pertenencia, del origen. Tocamos un poquito también el origen de ciertos conceptos mitológicos, pero nos centramos en las historias. ¿Mm? Y hoy día vamos a tomar lo que llegamos hasta los comienzos de la Edad Moderna, hablamos del nacimiento de la novela y el teatro, hablamos del siglo de oro español, llegamos a Lope de Vega, ¿se acuerdan? Sí. Eh, y hoy vamos a seguir adelante, pero yo también voy a interrogarlos a ustedes dos, porque tienen muchas cosas que entregarnos en este tema. Yo no soy sabiendo de todos los temas. Entonces, bueno, qué bueno que estamos acá, pero Y en este antes de capítulo, comenzar, José Luis Flores, comencemos con las promos antes de comenzar con el programa y esperemos que lleguen por los amigos. supuesto, vamos con las promos, sí. Vamos inmediatamente. Recuerden, chicos, ya tenemos acá a Play Kingdom, que Play Kingdom tiene esta super promo de 5 mangas por 10.000 pesos. Dirígete a General Holly 134 Providencia a Play Kingdom. Dile que lo oíste o que lo leíste a través de Mundo Viñeta, Más Allá del Manga, Los Superhéroes o LDP Magazine. Y también aprovechemos que Play Kingdom tiene miles de cosas, juegos, mangas, poleras, un buen regalo para el papá. No se vayan con los regalos de costumbre, los calcetines, se regalan corbata hoy en día ya, corbata, la libreta, el lápiz. No, Play Kingdom especial para el papá ñoño, como nosotros. Así que ahí tienen donde elegir y regodearse. Y recuerden, de manera extraordinaria, se nos viene la noche de San Juan, mitos y leyendas, donde va a estar nuestra querida Cata, José Luis Flores, Ingrid Guzmán y por supuesto nuestra querida Berna. Así que por interno, como conversamos fuera de cámara con Ingrid, vamos a tratar de armar algo muy entretenido para que no se repitan las mismas temáticas y todos puedan participar y sea algo muy bueno, porque esto es de manera extraordinaria que se van a abrir las puertas de la Biblioteca Municipal de Providencia 1590, porque los días lunes las bibliotecas no trabajan en Chile. Y esta es una manera, ¿cuál se llama?, de confianza, un voto de confianza en lo que estamos haciendo, y de manera extraordinaria se va a abrir, y más encima, fuera del horario de trabajo, que es a las 18:30 horas, y esas cosas se agradecen. Así que ya, amigos míos, váyanse desde ya inscribiendo. Y nosotros comenzamos la campaña desde mañana para incentivarlos para que empiecen a participar. Y también recuerden que tenemos a los amigos también de... Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, Más Allá del Manga y los Superhéroes. Como saben, fuimos invitados a participar, a hacer este llamado para el mapeo de la historieta chilena. Y estamos colaborando de todo corazón. Muchas personas han tenido problemas para inscribirse y no comprenden cuál es el sistema. Este es bastante simple. Si ustedes ven este banner que se ha puesto en bastantes partes,
hay que simplemente escanear el código QR para que ustedes lo hagan directamente desde su celular. Pero como esto ha sido un poquito engorroso para algunas personas, tratamos de ayudar y haciendo un link directamente. ¿Cuál es este link? Ahora lo van a ver ustedes. Para eso, en nuestra página www.ldp Magazine hemos puesto este link directo para la página de inscripción, y esto es de manera bastante fácil. Simplemente ustedes se van a nuestro banner, vuelvo a repetir, está en www.ldpmagazine.com, inscripciones, mapeo de la historieta chilena, y hacen clic justamente en el botón naranja que dice inscríbete aquí, y te va a redireccionar justamente donde comienza esta encuesta y este mapeo. Eso es sencillamente lo que tienen que hacer. Hacen clic en realizar la encuesta y inmediatamente empieza a aparecer esta entrevista que les va a pedir su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus datos, todos estos que ustedes han estado por años trabajando en noveno arte, ya sea como dibujante, escritor, ilustrador, guionista, etc. Esto también va para los investigadores, periodistas, medios especializados, inclusive aquellos que también comercializan noveno arte. Así que ya lo saben, amigos míos, esto es bastante simple de realizar. Entonces, la invitación ya está hecha para que ustedes puedan inscribirse desde ya. Así que no olviden, amigos míos, estamos tratando de ayudar en lo mejor posible a esta campaña, tratando que esto sea lo más fácil y directo para ustedes. Así que se les quiere, se les aprecia, y tenemos un par de meses para llenar esta encuesta. Pero entre más rápido la llena, va a ser mucho, pero mucho mejor. Nos estamos viendo, inscríbanse, hasta pronto. Muy bien, grandes avisos. Así es. Y nos queda por acá. Hola amigos de LDP Magazine, estamos acá desde Play Kingdom y les recordamos que estamos con concurso. Gánate una bolera a tu elección. ¿Cómo participar? Muy simple, simplemente tienes que decirnos 3 cómics de algunos de los autores que hayan participado con nosotros durante nuestro programa Mundo Viñeta durante 2024. Y también no olvides que tienes que seguirnos en nuestros Instagram, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom, quien te regala esta fabulosa bolera a tu elección. ¿Cómo participar? Fácilmente en la parte inferior, darnos tu respuesta. Estaremos atentos. Se les quiere. Hola amigos de LDP Magazine, continuamos con esta campaña de reunir o recolectar cómics y manga para el colegio de Colette. Estamos esperando sus donaciones, así que estén muy atentos. Para eso comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico LDP Magazine en vivo, para que ayudemos a estos chicos que están interesados en la lectura y principalmente en el noveno año. Así que contamos con su ayuda. Se les quiere. Y ahora sí, ya que hemos pasado las promos y todo esto, y ya están llegando algunos cómics, como la gente me ha estado preguntando, ya están llegando. Así que comenzamos con el programa de hoy día. Todo soy el micrófono, estimado José Luis. Buenas. Bienvenidos a los chicos que nos están viendo ahora. Como todos los miércoles, como dije antes, estamos viendo, ¿cierto? Historias, nuestra hambre por contar historias, sobre todo, ¿cierto? Hemos hablado de mitos, hemos hablado de leyendas, hemos hablado también de ciertos seres mitológicos, ciertas leyendas, cómo se constituyen, pero la sesión pasada, que fue hace un mes, ¿cierto? Estuvimos hablando de nuestra capacidad para contar historias y nuestra hambre de contar historias. No es solamente que podemos hacerlo, sino que necesitamos hacerlo. Desde nuestros primeros impulsos animales, ¿cierto? Desde nuestra necesidad de comunicar, de enseñar, y también de nuestra forma de entender la espiritualidad o relacionarnos con la naturaleza a través de esta espiritualidad.
¿Mm? Avanzamos, contamos el rol de las primeras formas de historias, que las naciones necesitaban estas historias para existir, ¿cierto? Vimos el caso, ¿cierto?, de la Eneida de Virgilio, cómo se transformó en el orgullo nacional de Roma. En fin, el rol del poeta era mucho más de lo que nosotros le estamos dando hoy. Sin embargo, solamente pudimos llegar hasta el comienzo de la Edad Moderna. Llegamos hasta el siglo de oro español, hablamos de Lope de Vega, hablamos del medio ambiente que permitió la existencia de Cervantes, ¿no? ¿Mm? Entonces, hoy vamos a continuar con eso, pero lo más importante es que tengo dos tremendos compañeros de aquí, ¿cómo se llama?, de programa, que, como decía la Ingrid, no quiso interrumpirme la vez pasada, pero esta vez también los voy a interrogar a ellos, porque saben de muchas formas de narrar que yo no conozco. ¿Mm? Y yo no me creo el sabiondo, ni mucho menos. Pero sí quedamos, ¿cierto?, en un punto bien importante en nuestra forma de narrativa occidental, ¿cierto?, que comenzamos con las pequeñas historias que hablan de la naturaleza humana más profunda. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el siglo de oro español y después las crisis que vivió España y el nacimiento de la literatura en América, al mismo tiempo también en Asia, fueron contando cosas más particulares. Fueron contando fenómenos más internos del hombre, y entonces la narrativa se volvió al mismo tiempo más particular, ¿Mm? Y nuestra voz universal fue necesitando más esa particularidad. ¿Más particular o más personal? Más personal. Yo diría que eso, como que cuando se introduce el yo dentro de la historia y no de lo que pasa alrededor del mundo. Exactamente. Y se ve como que hay una universalidad de este alma personal también, ¿no? El alma de uno solo también es el alma de todos. Y por eso el Quijote es tan importante, ¿eh? Más allá del poder de su lenguaje, más allá de su significación histórica, ¿no? A mí me parece valiosísimo. Bueno, Ingrid, tú eres escritora, ¿cierto? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Eres escritora, somos colegas. Miren quién llegó, miren, saludos, Armando Rosaló. Hola, Armando. Armando, saludos, Armando. Otro escritor más, ¿eh? Tú eres escritora. Cuéntanos. Yo te conozco tus cuentos, sé que tú tienes un hambre de prosa bien interesante, pero cuéntame tu relación con la novela, porque lo quiero enganchar con lo que estamos hablando desde la historia. ¿De escritura de novela o de lectura de novela? Lectura, escritura, y más bien de la prosa, más que de la novela, perdón. Sí, porque si nos metemos en el mundo de la poesía, ese otro mundo que es como demasiado inabarcable en una sesión nomás. No, eso vamos para otro lado. Bueno, a mí lo que me gusta es el tema esto de las historias, que es lo que hemos venido hablando igual de la sesión pasada, es que una historia efectivamente te narre algo, te cuente algo, que tenga personajes con los cuales uno enganche de alguna manera, no que los haga propios, pero te hagan partícipe, ya sea mirando desde afuera o sintiéndote parte del personaje. Entonces no me interesa si es novela, cuento, lo que sea. Mientras hay una historia que es verosímil en su concepción, en su mundo armado, y que me lleve, feliz. De terror, ciencia ficción, romántica, de policial, lo que sea. Para mí esa es la base. Que me cuenten algo que en un mundo que sea coherente. Si tienen algo que me saca de quicio y que me saca del mundo, ya me caí. Ya me fui por otro lado y pierdo el interés. Muy bien, pero hay una cosa que tiene que haberte pasado, que le pasó a muchos escritores, que no leías lo que tú querías leer exactamente, o no encontraba, o no estaba ahí, o algo gatilló un hambre narrador en ti. Me gustaría que nos contaras de eso. Gran mundo de la poesía, nos dice Armando. Claro. Sí, o sea, si quieren hablar de poesía, Armando va a estar ahí 4 horas feliz. Yo podría, pero otro día. Bajo mi cabeza ante otros. A ver, yo partí con el tema de las historias, y aquí Armando se va a reír, a través de la poesía. Yo partí escribiendo poesía, yo creo como
90% de los escritores en este país, o todos los que se dicen escritores, parten escribiendo poesía de niños. Y mis poesías eran poesías absolutamente infantiles, pero que lo que hacía era contar historias. Entonces después como que me di cuenta que estaba forzando un lenguaje que no me era tan natural como era el escribir en verso, para contar mi historia. Eran anécdotas de un, no sé, de un mono que hacía una, o sea, tenía que hacer una disertación del mono, y en vez de hacer la típica disertación del mono, yo escribí una poesía acerca de una historia de algo que hacía un mono. Cosas como esas. Entonces siempre me gustaba esto de contar historias. Entonces si me preguntas de dónde viene, yo creo que desde antes de aprender a escribir a los 5 años, entonces tiene que haber sido desde que me leían, o sea, desde siempre, que me leían las fábulas de Esopo, me leían no sé cuántos cuentos que eso eran no de niños, porque no habían libros para niños en mi casa, pero lo más parecido que dentro de esos caen las fábulas de Esopo o alguna otra cosa similar. Entonces, de alguna manera me entraban las historias, y algo hacían eco en mi cabeza, y después me salió como tan natural esa necesidad de contar las mismas cosas o contar algo nuevo, aportar desde esa temática. Insisto, eso de que no importa la temática de lo que tuviera que hacer disertación en el colegio. Imagínate a los 9 años, tienes que hacer disertación, es que me acuerdo la del mono, fue un éxito la poesía del mono, y contaba puras locuras que él se le ocurrió hacer al mono. Remata una disertación con una poesía de un mono que hace locura. 7 seguro, pues me iba súper bien. Bueno, MB, en esa época no se ponían 7, se ponían MB, B, SI. MB, muy bueno. Así que, si me preguntas qué gatilla, no lo sé. Es algo que ya viene intrínseco en el ADN, no sé. Algo que está demasiado atávico, demasiado pegado en el inconsciente. Es una necesidad, un impulso. Por eso digo que al final es como que las historias me buscan y me asustan y me presionan para salir. Como que, no sé, dime algo al celular y yo le doy al Martín una historia. Muy no bien. puedo. Bueno, qué bueno, quiere decir que tienes ya el músculo del storyteller, como se llama, ya incorporado en ti, es un músculo trabajado. Los deportistas trabajan sus músculos para hacer ejercicio, tú ya tienes tu músculo de contar historias. Eso mismo que te estaba preguntando yo, porque no te pasó solo a ti, sino Mira, que... disculpa, Armando nos dice, mucho de lo que escribimos empezamos con poesía. Algunos se van de allí, otros no. Bueno, yo también empecé con poesía, pero y siempre me ha parecido, y se lo he dicho a Armando también, que me parece que la poesía es la forma más alta de literatura, de todas formas, es la expresión más alta de literatura. Todo lo demás requiere ciertos juegos, requiere cierta trampa. En la poesía no podía ser trampa. Y todo buen escritor de prosa también tiene que saber al menos de la poética que está hablando. Pero lo que quería decir es que lo que le está contando, lo que le pasó a nuestra amiga, nos pasa a todos necesitamos contar historias, pero no todos se vuelven escritores. Pero comenzó a florecer después de la primera edad moderna, gracias a la invención de la imprenta, ¿cierto? Gracias a que el mundo se empezó a hacer más pequeño, empezó a pasar que hubo distintas formas de contar historias y más populares cada vez. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que conversamos un poquito de la ópera y todo, de la zarzuela, Ingrid? Que yo no soy mucho de zarzuela. ¿Te acuerdas que no? Bueno, porque claro, cuando ya el pueblo se empieza a empoderar de las formas narrativas, ¿cierto? Se enriquece la forma de cantar, se enriquecen las palabras. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, Roberto, de un libro que no tiene palabras o tiene muy poquitas palabras, pero que es una gran narración de este surrealista, ¿cómo se llama? Max Ernst? ¿Te acuerdas? Sí. Y te quería preguntar a ti, que tú eres ilustrador y eres no solo un ilustrador, tú eres un curador, ¿cierto? Ya a esta altura de cierta cultura, ¿cierto? Podríamos, ¿en qué momento situamos el origen del cómic? Y no nos vayamos a las cavernas, porque eso ya lo vimos la vez pasada, porque sabemos que hay narración con ilustración, sino correcto. Hablamos del cómic ya propiamente más cómic, ¿no? O narración gráfica. ¿Cómo nace? ¿De dónde agarra popularidad? Perfecto. Mira, primero decir que nos está saludando Gonzalo Ordóñez. Arias dice, re interesante la charla, muchos saludos para todos. Ese Genso, el gran Genso ilustrador chileno,
Orgullo Nacional, que publica en Japón, publica en Estados Unidos, trabaja para videojuegos. Un saludo para Genso. Nitro también te mandó muchos saludos. El fin de semana estuve conversando con él. Lo vi el domingo. Sí. Mira, yo le pregunté, dice que no te había visto. ¿A qué hora llegaste? Ya. Estamos hablando del Salón Internacional del Cómic, ¿cierto? Sí. Sí, porque dije ya, vamos a hablar con José Luis para que te inviten al programa. Así que sí, por ya. supuesto que sí. A ver, retomando tu pregunta, que me dices cuándo comienza la era de empezar a contar de manera racional en todo lo que es la historieta. Esta podemos decir que existe lo que se llama el precómic y el cómic. El cómic nace directamente simplemente por un accidente cuando a través de el nuevo fonógrafo, llamaba esta historia, que salió publicada en un periódico, el Journal de Nueva York, el cual te empieza a explicar de manera muy simple, a unir dos imágenes, imagen, palabra, y de manera consecutiva en dos viñetas, creando lo que se llama narrativa gráfica actualmente. Simplemente el Yellow Kid, que es un personaje, un chico de cual se llama oriental, que utiliza un camisón amarillo, no utiliza globos de texto, sino que estos aparecen en su camisón, y él dice por primera vez unas palabras acá, cuando él dice el ingenio de la ciencia o algo por ahí es maravilloso, refiriéndose al fonógrafo que está sonando. Y en la siguiente viñeta vemos que del fonógrafo debajo aparece un loro, ¿ya? Y el loro le mata en este remate, de esta manera, que ya no es tanto ciencia, sino que era más un truco barato que él había caído. Esa es la manera en que nace la historieta al unir imagen, palabra a través de globos, porque los globos son los que definitivamente son los que te van a hacer la unión, ¿cómo se llama? Que esto funcione de manera narrativa gráfica como hoy en día se conoce. Pero se dicen que tiempo después son los pilluelos, estamos hablando de 1896, si no me equivoco, y los pilluelos son un poquito después, son como 1899, por ahí, donde estos chicos utilizan mucho más el juego entre viñetas y el discurso entre globos, a hacer dirección de izquierda a derecha y en zigzag hacia abajo se va creando un tipo de lectura. A diferencia de las discálidas que utilizaban muchos de los textos de la época del siglo XVIII, que muchos de esos nosotros también los vimos, von Pilsener, por ejemplo, en Chile, ¿ya? No es cómic como tal, porque para eso tiene que estar unidos por globos. Esa es una de las cosas esenciales que se sabe, pero también actualmente hay muchos cómics que son sin palabras, que simplemente son narrativa pura y visual. Esa es la manera en que aparece por primera vez la historieta en el mundo en general, tanto en Estados Unidos. Pero ¿para qué sirve? En cierta manera, siempre se ha encasillado que es un producto para niños, pero no es así, es para adultos, porque empieza a aparecer en los periódicos. Y de cierta manera, los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos utilizan este sistema tan básico para aprender el idioma norteamericano y también a aprender lo que estaba pasando en el lugar a través de estas críticas sociales que hacían la historieta y ya muchas de las ilustraciones anteriores que ya venían publicándose en los periódicos. Y esa es la manera en que nace este lenguaje. No sé si te queda más o menos claro. A mí me queda claro y que también quiero transparentar que aquí hice una trampa. Lo que pasa es que quería, sin hablar yo, ¿cierto?, hablar de dos cosas que son muy interesantes, que es el cómic, ¿cierto?, que me parece que el cómic y sus derivados es la base de la cultura del siglo XXI incluso. No tanto por leer cómics, sino desde la base del cómic, ¿no? Cuando digo como el cómic infecta al cine, ¿cierto?, y forma de pensar y forma de narrar. Lo mismo le hice a la Ingrid con su forma de ver, de vivirse el narrar y vivirse el leer. ¿Por qué? Porque previo ¿cierto?, al siglo XVIII, previo a la era de la razón, esto no existía.
Ambas hambres que ustedes narraron tomaban otras formas, estaban los cantares, estaban Sí. los juglares, había otras formas, pero el Ujú. hambre que ustedes me están contando no existía, ni toma forma por primera vez en el siglo XVIII, la era de la razón. Le metemos Voltaire, ¿cierto? Le ponemos filosofía. Las primeras novelas, no las primeras, pero las novelas más importantes, ¿cierto? De esa época son claramente sociales, ¿cierto? Son claramente filosóficas. Y lo mismo le pasa al cómic, y si la novela era auténtica también, no podía estar, no podía estar vacía, no podía ser una novela de pura anécdota. Tenía que tener cierta responsabilidad, ¿cierto? Eh, no sé si decirlo social, porque no era realmente si que me importaban los más pobres o no, sino una responsabilidad con el pensamiento. Y con un pensamiento más o menos científico, ordenado. Estoy hablando del siglo XVIII. Pero ¿dónde se pone la cosa interesante? Ambas cosas que ustedes mencionaron agarran su poder vital en el siglo XVIII, pero, pero con los prerrománticos y después con los románticos la cosa se pone realmente entretenida. ¿Mm? Con los románticos y los prerrománticos se pone vital, se pone peligrosa, y como debe ser cualquier arte, el arte tiene que ser peligroso. El arte tiene que ser seductor, el arte tiene que levantar masas y hacernos reflexionar sobre qué demonios somos, Ujú. ¿cierto? Y eso se Así le es. hace hablándole al alma, no tanto a la cabeza. En el romanticismo, ese fue nuestro tópico, ¿no? Y las narrativas nacidas en el romanticismo son mucho, mucho, mucho más interesantes para mí, al menos, que las nacidas de la ciencia misma, ¿no? Aunque se vistan de ciencia también. Eh, el romanticismo, ¿cierto? En la novela es muy importante, y no podemos dejar de hablar, ¿cierto? Que van de la mano con la poesía, ¿cierto? Con el delirio. Novalis es un gran poeta alemán, ¿cierto? Que nos hace soñar con mundos que los griegos dejaron de lado, nos contacta con la maravilla, ¿cómo se llama? Con esta borrachera del arte, ¿cierto? Y Goethe, que ya está en un segundo paso, se transforma, ¿cierto?, en el hombre del renacimiento de esta época, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos a Napoleón conquistando el mundo, y tenemos la independencia de los pueblos americanos. ¿Mm? Y aquí ambos artes que acaban de nombrar, tanto la narrativa como la narrativa gráfica, tienen un matiz también un poquito subversivo, ¿no? ¿Mm? Efectivamente, pero lo subversivo empieza ya a aparecer ya en la década de los 60. En los primeros años, lo que es la historieta en general, eh, está buscando su forma, su manera de contar, de narrar, explorar, de llegar a la base, de cierta manera, de cómo ir más allá. Las primeras historias, como te digo, son cosas muy sencillas, son críticas sociales, tenemos apostadores de caballos, nuevos ricos, que eran muy normales en Norteamérica a principios del siglo XX, y Ujú. de a poco empiezan a aparecer las distintas tendencias. Eh, Aparece la aventura, es lo primero que aparece, la aventura, cuando aparecen los aviones, todo el mundo quería ir a lugares exóticos, y como no lo podían hacer, la historieta sí lo podía hacer, te trasladaba de manera muy fácil a distintos puntos, lo mismo que el cine en algún aspecto, y de ahí empezamos a mezclarse los distintos estilos, empiezan a aparecer los romances, tímidamente los primeros viajes fantásticos, y antes de ciencia ficción, para viajar en el tiempo era a través de sueños, lo mismo que pasaba en la literatura, ¿ah? Eh, no existían maquinarias, grandes prosas, grandes desarrollos que te va a mostrar posteriormente la ciencia ficción cuando aparece. Eh, aparece directamente con Buck Rogers. Buck Rogers es el que le da la patada inicial en el género de ciencia ficción Al cómic, al cómic. Y claro. de ahí, posteriormente, el pantalón más largo lo toma directamente Flash Gordon. Pero paralelamente, ojo, estamos hablando de publicaciones de periódicos, no Sí, estamos hablando de revistas. Y no, claro. posteriormente aparece el gran
Milton Caniff con Terry y los piratas, que de una historia de un niño que va con su guardaespaldas, con su progenitor, a viajar por distintos mundos por China, a descubrir a Dragon Lady, sus piratas y todo el cuento. De la noche a la mañana, Milton Caniff nos borra eso de un plumazo y nos mete de cabeza a la Segunda Guerra Mundial. Al principio era tan hábil técnicamente y táctil Milton Caniff que empieza a planificar dónde van a ser los golpes a nivel de guerra y traslada a sus personajes a estos lugares. Su manera era tan precisa que fue arrestado por el Pentágono y llevado y fue interrogado. Y el tipo dijo, no, yo simplemente soy un gran lector, simplemente busco dónde están las piezas, las uno y los doy por sentado que van a hacer en tal. Y le dicen, ¿sabe, señor Caniff? Usted tiene toda la razón y es justamente donde se están haciendo los operativos de guerra. Por favor, córrale un par de kilómetros a sus personajes para que no interfiera con los nuestros. Y a tal nivel llegó el mismo Pentágono y los ejércitos, las distintas ramas, empieza a colaborar con Caniff en apoyarlos para que vayan bien dibujados los aviones, los uniformes sean correctos, las insignias. Es más, con él se crea en cierta manera el cómic educativo, porque también el Pentágono le pide que desarrolle cómic para enseñar a las tropas de cómo utilizar los armamentos, cómo colocarse las botas, cómo utilizar los vehículos, cómo arreglarlos, de una manera muy simple y directa. Esa manera empieza el cómic a balanzarse y a expresarse de una manera mucho más grandiosa. Me hace mucho sentido. Tuvo más tarde dio el tiempo de madurez del cómic, pero tomó cosas como lo que te estaba diciendo yo, ¿cierto? Toma bastante cosas de lo informativo, ¿cierto? De dar cuenta de lo social. Pero quiero retroceder un poquito para que también agarrar a Ingrid por acá. Ingrid es del romanticismo, que es la forma estrella que empieza en el siglo XIX y nos infecta hasta comienzos del siglo XX, ¿cierto? Después con otros nombres y otros disfraces. Vuelve lo mágico, vuelve lo terrible, lo peligroso, que es esencial en el arte. ¿Cómo habitas tú, como narradora de lo fantástico, también de lo ominoso, todo este espacio, ¿no? Porque el arte aquí es un poquito mágico, y no estoy hablando en el sentido espiritual, sino algo bonito, sino algo mágico, que son conjuros que abren puertas. ¿Cómo te lo vives tú? ¿Cómo habitas lo fantástico? ¿Cómo lo habito? Lo terrible es que yo creo que lo habito siempre y lo que tengo que hacer es poner los cables a tierra para recordarme que no, esas cosas no ocurren. Qué complicada tu pregunta, porque en realidad me pasa que siempre estoy... escarbando profundo, en este programa se escarba profundo. Sí, es que, de hecho, aquí no sé, algo se alcanza a ver, no mucho. En esta pared tengo poco, pero me habitan aquí mis elementales, entonces yo estoy rodeada de lo fantástico, no sé, es parte demasiado imperante de mi vida de alguna manera. Si te contara el encuentro que tuve recién el domingo, es como... Entonces, de alguna manera me asusta demasiado ese tema, insisto, es algo que me presiona para salir porque habita en mí. Me habitan los sueños, mucho, demasiado desde siempre, como que tengo una vida paralela en los sueños. Y ahí, obviamente, sumamente consciente de que no hay límite dentro de los sueños, me dejo llevar y se me empieza a confundir y llega un punto en la vida que se te confunden los recuerdos con lo que soñaste o lo que leíste dentro de lo fantástico con lo que efectivamente recordaste o soñaste, y ahí me genera una amalgama que por eso yo digo, yo a esta altura no sé si vivo en el planeta Tierra realmente redondo o estoy... Para aliviarte un poco, el cerebro usa los mismos lados para recordar y para imaginar. Por eso, los míos están súper mezclados, ¿viste? No sé, francamente yo creo que es parte
de esa capacidad de asombro y de curiosidad que uno tiene desde niño, que me preocupé de alguna manera y me motivaron. No sé, fue una manera de educación muy interesante que me hicieron en el colegio, de que mantuviera eso abierto y vivo en mí para el futuro. Entonces, eso te da una mirada distinta del mundo. Entonces yo soy todavía las que sale, abre y abrazo, abro la puerta y abrazo árboles y juego con las hojas del otoño. Yo feliz, yo no las barro, sino que las junto para poder saltar y salpicarlas, y no puedo dejar de pensar que hay un duende metido ahí entre medio. Entonces, por eso, si me preguntáis, yo vivo con eso. Es como el gozar la vida, y más allá de los cánones que nos impone la vida, de lo visible o los paradigmas que nos impone la sociedad. Yo creo que esa es parte de la gracia, incorporar lo fantástico entre este mundo, y es lo que me gusta narrar. Esa persona cuando no sabe a la fantasía y dónde está la realidad. Cuando justamente lo que la gente no sé de que le estoy dando algo absolutamente Se nos está pegando la Ingrid. Se nos está pegando la Ingrid. ¿Se nos pegó la Ingrid? Se nos pegó la Ingrid. No, en la Ingrid se nos pegó. Nos pegó la Ingrid. Bueno, sigamos. Esperemos que vuelva. Sí, esperemos que vuelva. Sí. Bueno, ahí Armando nos decía, vivimos en muchos lugares, eso es verdad. Así es. Igual quiero esperar lo que tiene que decir Ingrid, pero es interesante lo que ella habla como narradora, ¿cierto? Y los narradores no tienen por qué ponerse límites en su forma de percibir su relación con el arte, ¿cierto? Pero el romanticismo, ¿cierto? Fue un movimiento elite, ¿cierto? Fue un momento de las clases altas, ¿cierto? Sí. Sin embargo, todos estos movimientos que parten así, igual tienen después, como les digo, como les dije sobre el siglo de oro español, ¿cierto? Tienen una expresión popular. Y volviendo a lo fantástico, ¿cierto? Que es lo que nos interesa siempre a nosotros acá, y a lo mitológico, la expresión de rescate de estos mitos como constituyentes lo hacen los hermanos Grimm. Así es. Los hermanos Grimm son conocidos por todos nosotros, ¿cierto? Son recopiladores, recopilan historias de la Gran Germania, historias que son de mitos germánicos orientales, mitos germánicos del sur, del norte, incluso mitos francos, que después también lo recogen los cuentistas franceses, ¿no? Pero le dan su propia forma, ¿cierto? Suavizan mucho, pero van haciendo estas recopilaciones que se transforman en las nuevas versiones de los mitos. O sea, desaparecen en cierta forma, o son rescatadas, ¿cierto? Las formas antiguas de estos cuentos, ¿cierto? Y son reemplazadas por estos, ¿cómo se llama? Son reemplazadas por esta nueva forma. El recopilador es muy poderoso. El recopilador da forma, ¿cierto?, a lo que resulta peligroso y lo transforma en accesible para la gente, ¿cierto? Sí, bueno, acá lo tenemos la versión sin censura. No, sí. Los cuentos de los hermanos Grimm son fuertes ya per se, pero incluso esos cuentos fuertes per se son menos fuertes que lo que escuchamos. Así es. Incluso cuentos como Los zapatos rojos, entre ellos hubo discusiones si que lo incluían o no, pero les pareció que si no lo incluían se perdían. Y así podía haber sido perfectamente. Se puede haber perdido, como en la historia se han perdido tantas historias, ¿no? O sea, se han perdido tantos cuentos. Otros artistas tuvieron otra sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, Christian Andersen no hizo recopilación del todo. Sí agarró cuentos que conocía y los transformó en obras literarias, que es distinto. Ahí está. Hola, Ingrid, de nuevo. Plan B, no sé qué le pasa al PC con la internet, así que estoy probando con la internet del celular. ¿Ustedes bien? Si me caigo, ya saben. Bueno, es que seguimos lo que estábamos hablando un poco y me fui para contar cómo el romanticismo después baja
¿cierto? A lo popular y el rol de los hermanos Grimm. Y después de la recopilación de los hermanos Grimm me había ido un poco, que a Hans Christian Andersen, al cual yo admiro muchísimo, que agarra estos mitos, como les decía yo, como por ejemplo, tomemos una sirena, ¿cierto? Una sirena con cola de pez, no una sirena griega que tiene plumas, ¿cierto? Que es una mermaid y no una siren, ¿cierto? Que vienen de varias tradiciones, ¿no? Lorelei y otras, ¿cómo se llama? Sirenas y nereidas y oceánides que viven en las profundidades y le da una poderosa historia de amor que por supuesto era su propia historia de amor, ¿no? Eh, entonces, el romanticismo, y esto peligroso que estaba hablando la Ingrid, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? No puede estar desprovisto de símbolos, ¿no? De significado simbólico atrás. Entonces, en ese sentido, la herencia de estos cuentos románticos, ¿cierto? Es que retoman el simbolismo del mito y lo traen de vuelta, lo hacen, lo regresan a la gente, en verdad. ¿Mm? ¿Ingrid? Sí, perdona, estoy como media lenta esto de verme chiquitito aquí. Sí, de hecho el romance yo creo que es el que retoma más es una reinvención o una actualización en esa época de todo lo que fue la mitología griega y romana. Es como una Y más manera atrás, de y germánica, también. también. Y efectivamente, si sabemos todo lo que es la mitología antigua, claramente es eso, son puros elementos metamorfoseados o hechas metáforas. Y el romanticismo hace, pero abuso de ellos. Por supuesto. Y lo simplifica también y los hace populares. De hecho, Sí. sin el romanticismo no hubiera... El romanticismo fue la benzina que sirvió para muchos grupos mágicos también para fundarse y refundarse, ¿no? ¿Mm? Sí. De- El tema es como, por ejemplo, el clásico elemento, el de la manzana. Dime sí o no que en la época del romanticismo, como cuando ya todo el mundo logra asociar una manzana como un tema erótico o un tema de la tentación o en algunos casos la sabiduría. Pero tiene que ver con eso, porque lo que tú acabas de decir es una reinterpretación o una actualización que llega a todos. Porque Ujú. antiguamente eran solamente los doctos, los poetas, los cantantes líricos los que dominaban el tema de la, ya vimos todo el tema de los antiguos mitos griegos, cuando eran que los Claro, cantaban. Pero así aquí es. ya cualquier persona puede accesarlo, entonces hay como una globalización de los elementos en la época del romanticismo. Así es. Y también nos hereda una primera formación lectora, porque aquí ya el lector empieza a buscar emoción. ¿Mm? Y sin emoción no tenemos narrativa de ficción, de ciencia ficción, no tenemos aventuras, ¿cierto? No tenemos el lector como ente activo. ¿Mm? El romanticismo activa al lector. Y la época que viene después, inmediatamente después, que es una época nacida de la revolución industrial, donde ya los libros son masivos, donde tenemos al mismo tiempo, la observación social que venía de la época anterior, un romanticismo ya más abajo, pero que sigue latiendo. Por ejemplo, vemos que Drácula y otras novelas que están al filo, ¿cierto? Entre lo industrial y lo, ¿cómo se llama? Y lo romántico gótico. ¿Mm? Eh, vemos entonces que el lector empieza a cambiar. ¿Mm? El lector comienza a tomar partidos. Es muy cierto que el escritor se empieza a volver aquí también una especie de rockstar. Tenemos rockstar como Conan Doyle, ¿no? Que, cierto, Conan Doyle con su Sherlock Holmes, que se transformó en el epítome del detective, siendo que él no inventó el primer detective. Dupin, cierto, de Edgar Allan Poe, es el primero. De hecho, ahí se establecen las reglas de cómo tiene que ser un relato detective, ¿cierto? La observación, la hipótesis, que no debe haber elementos místicos y mágicos, sino tiene que ser desde la razón, ¿cierto? Siendo que estos mismos autores también escribían sobre cosas místicas y mágicas en otros textos suyos, ¿no? Oye, Eh, yo creo que es súper importante lo que mencionaste acerca de la revolución industrial, porque efectivamente ahí hubo una masificación de la lectura y una incorporación de nuevos elementos y de nuevos
narración y nuevas formas de decir, nuevos formatos, nuevos estilos, porque se creó, por ejemplo, el formato pulp, que ya sabemos en el mundo de la ciencia ficción, donde se generaron estos libros chiquititos, Gracias. que gracias justamente a esto a la industrialización, y esos son libros de bolsillo que son muy baratas. Y como eran muy baratas, era lo que podía llegar, digamos, la plebe, por decirlo así. O sea, que el que no tenía dinero para comprar su libro, sí tenía para comprar su libro pulp. O ahí también viene la incorporación de estas revistas, esta industrialización de llevar las temáticas de la lectura a otro ámbito. Hoy ya lo vemos incluso antes con el tema infantil, que no es solamente que sean libros para niños, sino que son libros que al final encuentran también en un público infantil gran acogida, como el clásico Mujercitas, que uno no, que es como un clásico de los románticos, que uno no puede decir si es un libro de mujeres, un libro para niños, pero al final fue la venta máxima que tuvo fue gracias a que llegó a un público que no se esperaba que iba a llegar, que era el público infantil. Y eso es gracias a toda esta masificación que estás diciendo. Sí, por supuesto. Y esta masificación no hizo que autores relativamente complicados, entre comillas, se hicieran masivos, ¿cierto? Poe, Balzac, que tocando otra tecla completamente distinta, también se hizo masivo. Y qué bueno que nomás está el pulp, porque es un formato muy interesante, ¿cierto? Disculpen, todavía no se me quita el resfriado del todo. Roberto, el pulp a mí me importa mucho, porque si no hay pulp no hay Lovecraft, ¿cierto? Correcto. No está Conan, ¿cierto? No está Conan, no está Tarzán. No está Tarzán. Cuéntanos un poquito del pulp y en relación con el cómic, me interesa siempre escuchar eso. Sí, mira, ya que estoy nombrando a Tarzán, una de las cosas curiosas de todo esto es que Edgar Rice Burroughs, que es el creador de Tarzán, él entra a esto justamente leyendo muchos pulp y encontraba que eran pésimos, estaban pésimamente escritos, que las prosas eran malas, y dijo, yo puedo escribir algo mejor, nunca he escrito en mi vida, pero yo puedo escribir mejor que estos tipos. Y lo hace, justamente. Pero tuvo una visión totalmente distinta y comercial. Él dijo, mis productos yo los voy a escribir para multiplataformas. Van a ser para teatro, van a ser para cine, van a ser para cómic, va a ser para PAL, para radioteatro y para todo lo que venga de aquí para adelante. Le dijeron que estaba loco, le dijeron no, concéntrate simplemente en una sola cosa. No, así lo voy a hacer. De esa manera, el pulp se hermana inmediatamente con el cómic, porque sale paralelamente después Tarzán de los monos en cómic, sale al cine y sale también a otros formatos. Si estamos hablando del pulp, en cierta manera es el predecesor de lo que va a ser el cómic. ¿Y por qué gana el cómic? A pesar del pulp de tener muchos personajes que eran muy colorinches, como la sombra, por ejemplo, la araña y un montón de otros personajes más muy conocidos, el avispón verde, que después el avispón verde nace del pulp, pero de una manera totalmente distinta, porque él es heredero directamente del llanero solitario, que él nace en los pulp y el avispón verde se va directamente al radioteatro. Entonces, de cierta manera, sus raíces vienen a través de su ancestro, que es el llanero solitario. Entonces, todos estos personajes que eran tan colorinches y tan vivaces, de cierta manera, se trasladan directamente al mundo de los cómics, donde realmente los vamos a ver tal cual como están descritos. El mismo Buck Rogers, que ya lo cité, también nace como es Armagedón 2044, si no me equivoco, que es el verdadero título, nace como historia por capítulos y posteriormente en febrero es publicado de ese mismo año en formato cómic. Y el cómic muere, perdón, el pulp muere en cierta manera cuando ya el cómic empieza a industrializarse. Es una cosa bastante curiosa, porque como lo digo, simplemente habían periódicos, acá aparecían. Y son los grandes centros comerciales como Mercy, uno de ellos norteamericano, que él decide comprar a los periódicos, a estas tiras diarias, a los syndicates, porque son syndicates los que manejan todo esto en Norteamérica, y recopilarlo en una revista y se les regalaba en cierta manera cuando tú ibas a comprar alguna prenda a la tienda por la cantidad X de plata te enchufaban
una revista de cómics de este recopilatorio de algunos otros personajes famosos. Y fue uno de estos vendedores que le dice, oye, ¿y si estas cosas las vendemos en kiosco? ¿Tú crees que alguien va a comprar esta cosa? Probemos. Él fue y le puso 5 centavos, fue a hablar con algunos kiosqueros, puso esta revista y se vendieron inmediatamente. Así nace la industria del cómic, simplemente por un ejercicio de una persona que dijo, probemos. Probemos. Bueno, sí, muchas cosas de la vida parten así. Probemos. Se me ocurren muchas más, pero no las puedo decir a este horario todavía. Correcto. Sí. Pero bueno, pero pasa bueno, así. Y claro, y de esto también pasamos de cierta manera, después ya directamente estos personajes de Pulp que fueron trasladados a los cómics y ya tienen sus propias aventuras, Mandrake, entre ellos y otros personajes más. Aparece Action Comic número 1 en marzo de 1938 y lo que él trae en portada es a Superman. Superman, Y gracias a Superman se crea el género de superhéroes y nace definitivamente la industria norteamericana de cómic tan grande como la conocemos hoy en día, pero del género de superhéroes. Y en cierta manera, lo que estamos hablando, trae los mitos, los dioses, lo trasladan ahora al siglo XX. Hércules, Superman, podríamos decir que son parientes. Sí, son parientes. El pulso mitológico está vivo en todo eso. Y me interesa mucho que retomemos después cuando hablemos un poquito del lenguaje del cine. Pero quiero aprovechar que estamos con la Ingrid también, y en la misma época que tú estás hablando, una de las formas también de la cercanía que tiene al hombre popular con la literatura es a través de la novela negra. La novela negra, la novela detectivesca del bajo mundo, ¿cierto? El detective que se atreve a llegar donde la sociedad no ve, es muy atractivo para la gente común. ¿Tú tienes alguna relación con la novela negra, Ingrid? ¿Te gusta? ¿La has mirado? Todo lo que sea historias, como dije, me gusta. Si están bien hechas, da lo mismo. Sí, me gustan las novelas negras, me gustan los policiales, me gustan todo. Agatha Christie me lo adoro, pero más policial. Ahora, del otro ámbito, diría, no sé, estamos hablando de un psicoanalista, por ejemplo, John Katzenbach, o thriller del estamos hablando de la novela negra, en especial la importancia que tuvo en la formación lectora del comienzo del siglo XX y siguió viva después, por supuesto. Yo creo que la gracia es que estos géneros han surgido masivamente porque siempre había un nicho esperando por ellos. Sí, claro. Además, la violencia, ¿cómo se llama? Es más real para muchas personas el día más que la fantasía, ¿no? Yo creo que eso es como había un hambre porque se contaran cosas que para algunos les eran como más cercanas, más cotidianas. Y para otro tipo de público, digamos que si nos vamos a los paradigmas típicos, tradicionales, de así como a las mujeres el romance y a los hombres les gustaba como más la novela negra, porque le hacía trabajar un poquito más el cerebro, estaba toda la parte más sórdida, más que los hacía un poquito más de eco también con las realidades que vivían, o poder escaparse de esas realidades funestas también de verse oprimidos y poder desahogarse y hechas de eso. Como tú dijiste, al final un poquito la novela negra sale como su versión. Es una forma de arte que nos permite escapar. Claro, porque revelarnos. Cuando empezó a escribir Dashiell Hammett, que estuvo en las 2 guerras mundiales, que era un tipo muy rudo, más bien quería hablarle a las personas que él conocía, ¿no? Que eran más bien tipos de calle, pero después cuando viene Raymond Chandler le pone literatura y se incorpora a la literatura mainstream, ¿no? Estoy hablando o sea, de pre-Segunda Guerra Mundial y después la novela después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de una persona que tiene que navegar la sociedad es muy mitológica también, aunque esté desprovisto de magia, porque ya la sociedad se lo formó en un monstruo, una cosa, ¿cierto? Un Cronos que se está devorando sus hijos, y estos hijos no son como Zeus que duermen al padre, sino tienen que abrirle la guata al padre, literalmente, y destruir, tratar de hacer su propia destrucción en la sociedad, porque la forma en que el capitalismo se entiende, ¿cierto?
Y es la forma que la persona que lee simplemente tiene como botar esa cosa que tiene por dentro y que la empata con ideológicamente en su cabeza al final lo que sufre con lo que le está pasando al personaje. Exactamente. De la novela. Un gran empate ahí. Y de hecho, de ahí viene también el otro personaje que puede haber nombrado Roberto, ¿no? ¿Quién es el detective de los cómics? Dick Tracy. Dick Tracy. Dick Tracy. Sí, Dick Tracy recoge lo noir, recoge lo grotesco y lo pone casi en un formato surrealista, ¿no? A ver, para comprender a Dick Tracy, en cierta manera, hay que ver por lo que estaba pasando en ese minuto Estados Unidos. Estamos hablando de la ley seca, los años 20, Chicago, el gran poder que tenían en ese minuto los gángsters, cómo tenían comprada a la policía, y en cierta manera lo que pedía el ciudadano de a pie, en cierta manera norteamericana, era que se hiciera justicia de verdad, porque están todos comprados. La policía, los abogados, los jueces, estaban todo. Y aparece este personaje a través de Chester Gould, que es su creador, y lo que él hace directamente es desarrollar un personaje que va a ir al choque, va directamente a enfrentarse a estos criminales y irlos a pie de guerra, de tal manera que él se enfrenta al crimen y empieza a eliminar, empieza a barrer el piso con ellos definitivamente y los termina también eliminando. Esa es la manera en que aparece este personaje, Dick Tracy, también en los periódicos. Un personaje sumamente rudo, un personaje de impermeable amarillo, de nariz de águila, que también fue adaptado al cine posteriormente, y que es demasiado, ¿cómo se llama?, fuerte. De los distintos personajes que nosotros vemos tan raros en Dick Tracy, como cabeza de ciruela o otros más, claro, son referentes posteriormente para que Bob Kane nos desarrolle su galería de villanos también para Batman. Entonces, en cierta manera... Oye, Roberto, ¿y qué pasaba entonces con la gente que leía? ¿Quiénes eran? ¿Eran hombres que se sentían en el fondo Dick Tracy también y que estaban luchando contra las irregularidades que vivían en el mundo? Era, en cierta manera, no solo los hombres, sino la sociedad en general, el hombre, la mujer, el anciano, el niño, los que querían, en cierta manera, que hubiera justicia de verdad en las calles, cosas que no estaban bien, se sentían totalmente inseguros. ¿Ah? Entonces, ¿quién les da esa seguridad? Simplemente era Dick Tracy, un personaje de papel, imagínate. Así es. Eso. Pero, sí. pero nosotros necesitamos la ficción. Aquí dijiste una cosa tremenda, el martillo verdadero de este programa. Nosotros no creamos ficciones solamente para entretención. Sí, entretienen y sí, también hay una luz. Hay cosas que son solamente eso. Pero más allá, necesitamos ese lenguaje para poder seguir existiendo y seguir siendo humanos. Correcto. Como digo, como se dice esta conversación, ¿cierto? Y que se lo voy a mostrar después a los chiquillos en clase, ¿cierto? Es que nos hace ser humanos y nos conecta como sociedad. Sí. Mira, José Luis, un poquito. Este es el actor cómic de serie negra más importante que existe. Mira, este que está acá. ¿Lo están viendo? Ah, sí. ¿Quién es ese? Este es Black Sat. Este es de un dibujante español que él trabajaba para Disney. Entonces tú puedes ver que los personajes son muy tiernos, muy bonitos, muy Disney. Es su línea de dibujo, pero es serie negra totalmente pesada, historias brutales, inclusive se ha enfrentado hasta el Ku Klux Klan, ha habido problemas raciales, etcétera. Todo enmarcado después de la Segunda Guerra Mundial, porque él es un detective de los años 50, pero es totalmente noir. Él es una de las historias más impresionantes que se han hecho en el último tiempo y totalmente recomendable para la gente que le gusta la serie negra. Es buenísimo, yo lo tengo, me faltan los últimos 2 tomos, pero si hay alguien que ha sabido reinterpretar y volver a reflotar la serie negra, ha sido Black Sat, así que totalmente recomendable. Muy bien. Oye, lo que quería retomar, porque ya nos queda poquito rato,
Tú nombraste a Burroughs, Edgar Edgar Rice, Ray Barros. sí, que él veía su narrativa como un árbol, Ujú, ¿cierto? Independiente de su capacidad literaria, pero veía como un árbol que podía ser multimedia, podía llegar a distintas partes. Esa es la raíz en la que fundamos la narrativa del siglo XXI. ujú, A comienzos del siglo XXI, hace 20 años atrás, aparecía una palabra rara que le decíamos lo multimedial. ujú, Por supuesto, como todas estas cosas que nos quedan después como chaquetas feas, ¿no? ujú, Eh, nos quedan como cuando usamos hombreras, etcétera, ujú, etcétera. Pasan de moda, pero los conceptos de todas formas pasan de moda porque se vuelven reales, se vuelven cotidianos. Por eso pasa de moda como los nombramos. Entonces, entonces, hoy por hoy casi toda expresión artística existe en más de un medio, ¿cierto? Y ujú. la forma de contar historias está, ¿cierto? Siempre cambiando. Eh, no quiero meterme un poco en tanto en la IA, porque quiero invitar a la próxima clase, estoy hablando con mis alumnos, perdón. Sí. Que la próxima sesión quiero invitar a un par de especialistas en IA, ¿cierto? Para hablar de eso. Eh, pero que tengan este doble rol narrativo también. Pero sí, como la narrativa del yo se empieza a proyectar en otros yoes, ¿no? Nosotros contamos historias a través de TikTok, contamos historias en Instagram, tenemos seres literarios, que son nuestras expresiones en las redes sociales, eh, contamos novelas individuales todo el tiempo. La gente va a empezar también, ¿cierto?, a contar su propia historia a través de la IA. No me gusta cómo está esta novela, ¿qué pasa si? Y te va a tirar, ya está haciéndolo, resultados a tu gusto, ¿no? Eh, Ustedes dos que son grandes creadores, ¿cómo se viven? Son grandes creadores y no son niños de 15 años. Entonces, Ujú. ya han visto cómo fue y cómo viene. Entonces, ¿cómo se lo viven? ¿Cómo están parados en esta nueva era? Ingrid. Con la IA, Con la IA se bueno, lo todo, con sí, redes. lo que pasa es que, bueno, yo soy de base ingeniera civil en computación, así que Ay, no, mi formación me no, permite tener una apertura de mente, yo creo que distinta que el resto de las personas. A mí no me asusta la IA porque sé lo que hay por detrás. Me asustan los humanos como siempre, y los humanos, sea IA o cualquier otra cosa, depende de ellos cómo usen la herramienta. Como se ha dicho otras veces, con un martillo puedo clavar un clavo o puedo pegarle la cabeza a alguien, es como usa el martillo. claro. Entonces, para mí la IA es eso, como sé lo que hay por detrás no me asusta. Ahora, usarla, yo no la uso particular para temas creativos, sino que la uso más bien en términos de trabajo, de apoyo, y efectivamente en eso me ayuda, pero todavía hay como con resquicio. Y creo que el gran tema es eso, es aprender a usarla. Y mantengo mi mente abierta a que esto no es solamente lo que está pasando ahora. Me tocó, tú hablas de recién de las multimedios. Yo estaba estudiando en la época que aparecieron los multimedios. Me tocó hacer tareas de eso y aprender lo que eran los multimedios antes de que el resto del país. De hecho, teníamos la internet partió en mi escuela, en mi universidad. No puedo probarlo, pero tampoco puedo decir que no, que mi página web, que la programé a mano, HTML puro, eh, fue la primera página web de una mujer que tenía imágenes y tenía sonido. Entonces, cuando hablamos multimedia, ahí fue una página web multimedial icónica y básica a esta altura, pero en esa época rompía porque no había más escáneres disponibles. Había uno nomás que estaba, que lo tenía el director de mi universidad, de mi escuela, y se lo pedimos y hizo un escaneo de fotos. Entonces no es algo que pudiera acceder cualquiera, y los audios tampoco. Dado que yo viví eso, esa vorágine que para el resto del país era absolutamente desconocido, y he visto que cómo la tecnología va cambiando, ¿sabes? Siempre estoy como atenta. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que va a venir? Pero creo que es un poquito una cosa de actitud. Y no toda la gente está
dispuesta o abierta a ese cambio. Los chicos de ahora tienen el chip de, nacen ya prácticamente con el celular, un celular en la mano. Entonces, su manera de enfrentarse a este tipo de cosas es distinta. Vamos a ver qué pasa con estas nuevas generaciones que están criándose con incentivos de desarrollo, de esperar todo esto de una manera diferente. Ahí es como mi gran apuesta. Tiene que ver con los humanos que estamos criando ahora, más que con las tecnologías en sí, que siempre van a sorprendernos y hay que adaptarse. Eso puedo decir yo por mi lado. ¿Roberto? Sí, mira, a ver, yo no le tengo miedo a la IA porque simplemente es una herramienta más que se puede ir utilizando. Pero lo que te puedo comentar es que pasó un fenómeno muy parecido cuando apareció el dibujo de 3D, las películas de 3D. Yo empecé a trabajar en los años 93 aproximadamente en animación, a papel. Y por entonces se hablaba tímidamente y habían algunos experimentos de animaciones ya en 3D. Y yo cuando vi esto dije yo, van a faltar décadas para que esto funcione y se puedan hacer películas. Uh-huh. Y al poco andar se estrena Toy Story. Claro. Y Toy Story le voló la cabeza al mundo y dijeron, este es el futuro, y el 2D queda a un lado, y esto es lo que hay que hacer, y todos se volvieron locos y dejaron la animación tradicional botada y se fueron directamente al 3D. Y mientras que aparecían estas nuevas producciones, empezaron a darse cuenta que muchas de estas eran cosas realmente malas a nivel de guión, me refiero. Claro. Y también animaciones medias flojas. Porque no relacionaron una cosa que es importante. Para que algo te funcione, tiene que haber un gran equipo de trabajo detrás, con una muy buena historia, con muy buenos animadores y todo un estudio detrás que te puedan levantar todo eso. Y eso era lo que era Pixar. Y el resto no lo tenía, simplemente habían agarrado el software y vamos produciendo a lo bestia. O sea, se quedaron en las imágenes, pero no se olvidaron del fondo, que es la historia que les decía que lo me tiene que atrapar. Correcto. Y actualmente está pasando lo mismo con la IA. Muchos dicen, me voy a transformar en animador. Hemos tenido gente acá en el programa, en esos programas, que nos ha dicho, yo estoy esperando que esto se evolucione un poco más porque yo quiero hacer mis propias películas con IA. Uh-huh. Pero hay actores, le digo yo, puedes trabajarlo en animación. Sí, pero es muy caro. Entonces con la IA yo resuelvo todo. Y es una maravilla y voy a solucionar todo. No vas a solucionar todo, porque detrás de todo esto tiene que haber alma, tiene que haber cuerpo. La IA te puede, claro, copiar un estilo, copiar una forma, quiero una puesta de sol hermosa, quiero edificios de este tamaño, bosques fabulosos, pero si no sé controlar eso, simplemente nos vamos a quedar con la forma, con lo mismo que pasó con las primeras películas de 3D que estaban siguiendo esta moda. Por ejemplo, Flow, la película que ganó el Oscar este año a Mejor Película Animada, está hecha con un programa que es de licencia gratis, todo el mundo lo tiene, hasta yo lo tengo acá en el computador, que es Blender. Pero supieron utilizar muy bien la herramienta a partir de un guión inteligente que te dio la forma de narrar y contar una historia. No simplemente tengamos perritos saltando, tirando pianos para arriba, haciendo malabares y uy, qué bonito que me está saliendo. No, supieron utilizar la herramienta de manera inteligente. Y eso es lo que tenemos que hacer con la IA, que se transforme en una herramienta de la gente pensante y creativa, no de la castrada, perdónenme la palabra, que siempre han querido escribir, dibujar, ilustrar, y vamos copiando y agarrando todo este, oh, miren la maravilla que hice, pero es un copy-paste simplemente. Entonces la IA puede ser una muy buena herramienta, pero con la gente que realmente sepa trabajarla y sea también de ayuda. Claro, por supuesto, y eso con todo. Y por eso te digo, el hambre narrativa tiene que estar presente y el hambre narrativa puede cambiar de medio, pero tiene que estar, si no, no estamos frente a nada. Y pues todo ejercicio puede ser vacío. Hay ejercicios técnicos muy valiosos también. No hay que despreciar los ejercicios técnicos y yo no estoy contra la tecnología.
Pero me gustó escuchar cómo se lo viven ustedes, por supuesto. Yo no le tengo miedo a la IA per se, y, y tampoco todo lo que se escribe así humanamente es bueno, así que, y no todo lo que se escribe es arte, ¿no? Hay formas de contar historias que la IA va a poder hacer mejor que las personas, pero nunca esas formas fueron para mi arte, así que, como dije cuando hablamos de lo romántico, el arte tiene que ser peligroso, ¿m? Tiene que hablar del alma humana, ¿cierto? Y si para hablar del alma humana tiene que usar palabras extrañas, textos estrambóticos, puzzles, dibujos, flores, lo que queráis, ¿m? Pero tiene que ser un desafío, ¿m? Si Correcto. no tenemos rock and roll. Mira, pasa algo parecido, José Luis, en la década de los 60, en la Revolución de las Flores, en el 68, en Europa, en Francia principalmente, se toman todos los dibujantes la editorial Pilot, que en ese Ah, minuto claro, estaba sacando simplemente revistas de un corte infantil y que era prácticamente lo mismo que venían haciendo hace ya varias décadas. Y ellos querían una evolución, los dibujantes querían una evolución y los escritores también. Y se crea esta revolución que por 2 meses la revista no sale y se cortan cabezas y toman el control de la revista más gente. Y de aquí aparece a los pocos años todo el referente cultural que vamos a tener cuando estamos de hoy en día a nivel de ilustradores, dibujantes, escritores. De acá viene un Moebius, viene un Jorodowski, Arno y un montón de otros más, Richard Corben, etcétera, 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 que cambiaron la manera de ver, que ellos querían proyectarse, querían hacer cosas mucho más adultas, experimentar, crear, jugar con la historia. Y eso es lo que claro. ellos hicieron. Pero lamentablemente hoy en día hemos tenido como un retroceso y continuamos con lo mismo que se había hecho anteriormente, que un cómic industrial, eh, muy populacho, por llamarlo de cierta manera, que de repente encontramos joyitas que son muy buenas dentro de la industria del cómic. ¿Ah? Entonces, eh, hay estos islas, ¿ah? Que te llaman a revolucionar justamente la industria. Y esto seguramente la IA lo que está pasando hoy en día. Bueno, muchachos, El arte eh, de romper sí, por supuesto, si no es arte, pues, Armando, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y, y, y no quiere decir que nosotros seamos mejor que el IA, tenemos que esforzarnos por ser mejor que el IA. ¿Mm? No contar solamente historias de anécdotas, en el sentido de A se va a mover hasta a B y eso ya no puede ser solo la historia, sino para que tuvimos a Kafka. Lovecraft. Claro, y nombró Kafka especialmente porque te prueba que no necesitas ser especialmente largo para poder contar algo profundo, ¿no? ¿Mm? Eh, Muchachos, a mí se me acaba el tiempo porque tengo cosas que hacer, clases que preparar para mañana. La próxima clase, dale con la próxima clase. Sí. Mañana hago clases todo el día, por eso. Por eso te decía, para la próxima sesión quiero invitar a algunos amigos que habitan lo literario ¿cómo se llama? Y también las nuevas tecnologías. Por supuesto, Ingrid, tú estás nuevamente muy invitada. Para mí siempre tener una excusa para invitarte, genial. Y quiero ir despidiéndome, Roberto, si está bien. Así es, puedes irte despidiendo, no hay ningún problema. Y también yo les cuento, chiquillos, que ya a propósito del tema que tocamos hoy día, yo en 2 semanas más comienzo a dar 2 talleres, uno justamente para comprender lo que es la narrativa gráfica y su lenguaje, y el otro es qué leer y cómo leer. Esas son cosas que a la gente le va a llamar la atención para que conozcas autores de peso dentro del noveno arte. Así que todos invitados desde ya y lo vamos a estar anunciando a través de nuestras redes. Y con Ingrid ya nos estamos viendo el 23 y el 25, porque recuerden que se nos viene, Ingrid. A ver, tenemos el lunes 23 de junio, la noche de San Juan, en la Biblioteca Municipal de Providencia. Correcto.
Vamos a 15 estar ahí con la Cata, con Berna Laburde y también con José Luis Flores. Esto es un evento lúdico, así que vengan con todas las ganas de pasarlo bien. Vamos a aprender, pero también vamos a divertirnos. Así Y es. el 25 tenemos el miércoles cultural, donde nuestro invitado es don Francisco Ortega, y vamos a poder estrujarlo para hacer todas las preguntas que siempre me hacen por detrás. ¿Y se puede vivir del libro? ¿Y cómo lo hace el Pancho? ¿Y qué otras cosas hace? Bueno, todas esas cosas las vamos a preguntar en vivo y en directo en 2 semanas más. Así es. Me Bueno, parece genial. así vamos terminando. José Luis, un abrazo. Ingrid también un besote grande. Oye, Y esto ha gracias sido los miércoles JL culturales. por haberme invitado. Insisto, yo estoy aquí de rock, pero me encantan estas temáticas, que es como para estrujarse mucho. Así es. Y Gracias. volvemos el próximo miércoles, en los miércoles culturales, con una sorpresa. Nuestro primer programa grabado, que vamos a entrevistar a Cernac. Así que ya lo saben. Un abrazo, se les quiere. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, chao.